gracia. Y el versículo de memoria se encontraba en... O antes de hablar del versículo de memoria, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se les viene a la mente? Ley y gracia. ¿Qué se les viene a la mente? La primera, 2, 3 palabras. Amor. ¿Qué más? Salvación. ¿Qué más? Redención. Protección. Esta es muy buena. Otra más. Una última para continuar. Paz. Ahora vamos al versículo de memoria que se encuentra en Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Claro. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Porque Pablo es claro y establece una idea basada en una experiencia. Acordémonos que él de Saulo pasó a Pablo. Ya hubo una transformación. ¿Qué significa lo que le está diciendo? Vamos a ir al primer párrafo de la lección del día sábado y la parte que habla de los cristianos, que dice la mayoría de las... a ver. Sí, sí. ¿Leo? Por favor. La mayoría de las confesiones cristianas enseñan sobre la ley y la gracia y comprenden la relación entre los dos. La ley y la norma de santidad y justicia de Dios y la violación de esa ley es pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok, entonces, quiero que pensemos un poquito. Y voy a expresarlo de manera gráfica. Todos hemos no importa, ya. Yo creo que si pulsas acá, allí mismo, dale para mí. Acá. Ajá. Oh. Ahí está, ahí está. Ok, gracias. Ok, basado en lo que acabo de leer, Orlando, tenemos que la transgresión de la ley implica, estoy poniendo una cruz en la ley, o sea, el que transgrede la ley, esto implica que es pecador. Ok. Ahora, el otro enunciado es el pecador el que es pecador transgrede la ley. Se lo dice gráficamente, sencillito. Podemos poner uno o dos postulados.
¿Son estos dos postulados los mismos? ¿Qué piensan ustedes? La cruz en la ley es... O sea, que transgrede. No es anular, no es que no está. El que transgrede la ley, o sea, se lo dice lo más gráficamente posible para que afilar su pensamiento. Bueno, sí. Sin ley no hay pecador. No hay pecado. El que infringe la ley sí ha pecado. El pecador se convierte en pecador porque infringió la ley. Esos son los dos puntos. Sí, pero ¿cuál es? ¿Es lo mismo? ¿Uno y dos son lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál fue la pregunta? El postulado 1 es el que transgrede la ley, se convierte en pecador. El segundo postulado es el pecador va a transgredir la ley. El primero es correcto. El segundo no. Okay, Porque no puede ser pecador El segundo. antes de transgredir la ley. Ok, y Adolfo desarrolla. El segundo es el que es ¿por qué? El pecador es el que transgrede la ley. Porque la ley es eterna y hay un principio que dice que Háblame del pecador, te fuiste por la ley. sí, pero Empezaste con el pecador y terminaste en la ley. Así que nada, ¿cómo no, es que defiende el postulado número 2. mira, el pecador, Te lo estoy haciendo fácil. claro, toda persona que nace en la tierra llega al conocimiento de lo que significa mal, y una vez que toma la decisión de hacer lo incorrecto, la Biblia dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Entonces el hombre Se fueron por las ramas. Orlando, defiende. Para mí la 1 es porque transgredimos la ley y nos transformamos en pecado, pero podemos pecar de otra manera también sin transgredir la ley. ¿Cómo es eso? peca sin decir ¿Cómo vas a pecar si transgredís la ley? O sea, claro, porque yo lo tomaba de otro, lo tomaba como yo escuchaba hoy la lección y decía que es la ley, es como poner un orden, como por las leyes que uno tiene, ¿no? Y uno transgrede esas leyes y ya está infringiendo la ley ahí en cuanto a la vida diaria de uno, ¿no? Pero, o lo entendí mal o... Okay. Desde mi punto de vista, o sea, vos podés discernir que hay un pecador si primero, o sea, para mí primero está la ley. Porque la ley, o sea, la ley es la que refleja el estado de la persona. Si no, vos no sabés lo que está bueno y lo que está malo. O sea, la ley es lo que te refleja tu termómetro. Ahora, si no conocemos la ley, ¿qué pasa con el que no conoce la ley? Está en pecado, no conoce la ley. Empezaste sabe. bien. Empezaste bien. Y Sí, después bueno. aceleraron ustedes. Bueno, el asunto es que yo quiero consultar una lección, porque la lección habla de la ley y la gracia. Pero esta es la lección. Sí, Ese es el problema. Estamos sí, pero empezando yo me enfoqué en los dos postulados que pusiste. Entonces, claro, como la lección, y todos nosotros conocemos que la ley, la Biblia habla de la salvación por gracia. Y dentro de eso tenemos que saber cuál es la función y el rol de la ley. Y la Biblia habla que la ley es eterna, porque hay un principio bíblico que Jesús nos enseñó, el amor al Padre y el amor al prójimo. Ese principio existió en el cielo. Dios es amor y toda esa ley emana de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia o entendemos la Biblia no habla de que existían 10 mandamientos literales en el cielo, sino que eran 2 principios. Y esos 2 principios son eternos, porque si Dios deja de ser amor, entonces... Pero entonces debe ser más fácil entender. Claro. Porque, o sea, pero se la estoy pintando ahora bonito.
Entonces, la función de la ley, ¿cuál es? Quiero que me digan, enfóquense en el postulado para que vean que esto es realmente sencillo. Y empezaste bien, y ustedes, ahora todos somos adultos, todos, Sí. pero no nos acordamos cuando éramos niños. Sabíamos. Cuando nos portábamos mal, y nos llamaban la atención y nos preguntaban, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué respondíamos? Negativamente. No sé, Ahí está. no sé. Entonces, y la pregunta que Ruth mencionó la ley que cuando, o sea, que Es el es, termómetro. que claro, marca la es condición. Claro. como que es el espejo. Ya, eso es correcto. Pero ¿por qué? Y ahí se la respondí. ¿Por qué? Bueno, tiene que ser, Víctor, desde que Dios formó al ser humano, Ajá, el ser humano viene con leyes que diseñó Dios al ser humano. ajá. Y el ser humano sabe qué es lo bueno y lo malo. Y el ser humano distingue eso. Y en el momento Pero un niño, enfócate en el niño. ¿Qué pasó con el niño? bueno, el niño quizás todavía no llega a conocer ampliamente lo que es lo bueno y lo malo. ¿Qué recibió el niño? ¿Qué recibimos nosotros cuando nacimos? La herencia. ¿Y cuál es la herencia? La enseñanza. De bebé. Estoy hablando de un bebé ahora. Facilísimo, ya se está. No sé, padre. Bueno, hay cosas raras en un bebé, porque un bebé bien no puede, lo veo en mi hijo, porque él no tiene otros que lo rodean a él para que le influencien. Ajá. Pero él es algo extraño. Cuando vino un niño a casa un día y tenía varios juguetes, él no le daba su juguete al otro. Cuando el otro niño lo tomó, él se soltó a llorar. Entonces la pregunta es, ¿quién le enseñó a él que tiene que ser egoísta? Por ahí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la herencia? Lo que Ruth acaba de mencionar. ¿Cuál es la herencia del bebé? Pues él creció de una ¿Y manera caminos? extraña. La herencia, ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? Porque si entendemos esto, entonces podremos funcionar. Porque siempre estamos en lo mismo. O sea, vemos como agarramos esto que aquí lo pinté en rojo de amor. Porque la ley de Dios es la ley de amor. Son parámetros, los principios son los mismos. Sí, vamos para aquel lado. No, bien. Transgredimos la ley y por eso nos hace pecador, o como somos pecadores, transgredimos la ley. Entonces, Y no está tan frío, nomás es como la humedad, ¿verdad? Posturas de para allá vamos. No escucho nada. ¿Cómo van llegando? Apaguen el micrófono, Lorena, por favor. Entonces, es un conflicto muy grave porque dentro de la iglesia hay personas que dicen que exacto. estamos ya en pecado, que le llaman poslaxaria y prelaxaria. No. Ok. Entonces hay personas que dicen que nosotros Okay, ya vamos a hablar. pecados. Ok. Y hay unos que dicen, no, Okay. no nacemos en pecado, sino hacemos pecado. Vamos a empezar con esta es la caída de Adán. Esto es pre y esto es post. Antes, después. Lapsis. Caída de latín. Entonces, a lo que está haciendo a lo que está haciendo Adolfo referencia es que la pregunta y la interrogante siempre ha sido, Cristo, cuando vino a esta tierra, ¿con qué naturaleza vino? ¿Con la prelapsaria o con la postlapsaria? ¿Con la naturaleza antes de la caída de Adán o con la naturaleza? Y ambos campos están bien divididos y bien defendidos. Y nosotros somos parte de eso. Entonces, a nosotros nos influencia esa pelea. Vamos, este es un paréntesis muy grande. claro, Pero mi pregunta es, ok.
Cuando ustedes hablan, ¿con qué acento hablan? ¿Por qué? Que nació, Porque creció y se nací, desarrolló en una crecí, cultura. escuché y aprendí. ¿Cómo se llama eso? Ruth lo dijo. Ahí está. Herencia. Y eso es lo que hace esto verdadero. Donde yo vengo decimos cierto o falso, los problemas de cierto o falso, y eso, ustedes, algunos dicen verdadero o verdad o falsedad o verdadero o falso, no sé. Entonces, y por eso es que esto no puede ser. Nosotros hemos nacido en pecado. Nosotros venimos Somos defectuosos. Eso no es excusa. Y por eso Cristo viene y demuestra cómo representa el carácter de Dios. Entonces Bueno, tiene yo que no estoy ser de post, acuerdo en que porque hacemos pecado. No, nacemos con una naturaleza caída. Eso sí. Nosotros nacemos, hemos heredado en nuestro DNA, porque somos cuerpo, mente y alma, el defecto. Porque O como dice mi hermana, el daño. Dice que los seres humanos hacen pecado, entonces hay que, antes de que el niño comience, tienen que convertirlo porque es un pecador. Y la Biblia dice que no, nosotros hacemos una tendencia y llegamos a pecar con toda libertad cuando tenemos desarrollado el conocimiento. Sí, pero eso es más adelante. Estamos hablando de la materia bruta. Sí. La materia bruta no, la materia prima. sí, Viene con el sí, daño. igual. Una condición. Viene con el daño. Entonces, por eso es que ustedes hablan con los acentos que hablan. Ok, vamos ahí. Ok. Bien, muy bien. Entonces, porque Salmo 51:5 lo dice, en pecado en pecado me concibió mi madre. Ustedes se acuerdan cuando David se arrepiente y entonces él dice, bueno, Señor, perdóname, yo nací en pecado, todo esto. Entonces, quiero que vayamos y les mandé los párrafos. Ajá, ya. Vamos a acelerar y les voy a hablar de la ley. Ok. En 1888 hay un congreso en Minneapolis y se forma la pelea. Porque se está hablando de Gálatas acerca de la ley a la que se refiere, a la que se está hablando en Gálatas. Entonces, Alonzo Jones y Elliot Wagner tomaron la posición de que la ley, Jones y Wagner, sí, lo menciona. los 10 mandamientos. Entonces, Butler, que era el presidente de la Asociación General, toma la postura de que era la ley ceremonial. Y la pelotera se forma porque cada cual con su portante, lo mismo que esto de pre y post, empiezan a pelear y decir, no, esta ley que Pablo está hablando se refiere a esto, y a los 10 mandamientos, la ley moral, la ley moral. Ley moral. Ley moral. Entonces, quiero que leamos
Vamos a empezar a leer los párrafos que les envié. En voz alta, por favor. Mensajes selectos. Mensajes selectos. A ver, empecemos. Dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley ha sido nuestro guía. Ayo es guía, es La vara, lo que pasa es que en la sociedad griega había un joven que llevaba una vara. Ese joven era el que cuidaba a los muchachos, era el Guía. guía. Llevaba a los muchachos a la Líder. escuela, se aseguraba de que se portaran bien, que no se metieran en problemas, todo esto. Entonces, él estaba Tutor. dedicado exclusivamente a la seguridad de los niños. Su tutor. No necesariamente un tutor, pero era como guía. era un guía, sí. Entonces, la sociedad griega que estaba fundamentada, era una sociedad esclavista, cada familia tenía servidumbre, entonces había la cocinera y todo eso, y había un ayo, el ayo exclusivamente para que el niño, no necesariamente asearlo, sino para que a la hora de jugar, supervisar que no se metieran en problemas. Entonces era como un modelo de Un referente. estructura de autoridad. Ok. Gracias. Entonces, adelante. Sigue diciendo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto, mediante el apóstol. La ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor. Mensajes selectos como 2, página 22. 234, quinto párrafo, eso en inglés, mensajes selectos. No, esto es en español, sí, le di la cita exacta, la que sigue. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis con el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagner y T. Jones. Suscitado esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nosotros, hacia nuestros hermanos. En gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles, el enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Ok. Entonces está el conflicto. Todo estaba listo para que ocurriera el segundo Pentecostés. Y de haber sido así, y se conoce como el mensaje de la justificación por la fe, entonces, de haber sido aceptado por los líderes, esa es la parte triste, pero la parte buena es que de haber sido así no existiera. Así que, bien por nosotros de esto. De paso, desde este punto, la iglesia creía que los hombres se salvaban por guardar la ley. Exactamente. Pero esta es, porque estamos Nuestra viendo- iglesia hablando. Sí, la iglesia adventista séptimo día. Pero quiero que entendamos una cosa. Los 10 mandamientos es una paráfrasis de lo que es la ley de diseño. Que es con esa ley que Dios sostiene el universo. Nosotros sabemos cómo personalmente funcionar. ¿Qué significa funcionar? Nosotros sabemos que debemos acostarnos a dormir, porque si no nos acostamos a dormir, al día siguiente quizás no amanezcamos o vamos a andar de mal talante. Entonces, que si no nos alimentamos bien y cada vez que cometemos un desacato, las pagamos con creces. Entonces,
todo alrededor nuestro está diseñado. Todo, absolutamente todo. El problema es cuando alguien quiere hacer, y no, yo me acuerdo en las vías que decían, eso de China no sirve, bótalo. ¿Qué pasó con el diseño? Diría mi sobrina, es una receta defectuosa. Entonces, se traslada esa ley de diseño universal. Ahora de repente Dios tiene que enseñársela a su pueblo, que viene de 40 años de esclavismo, donde no se les permitía pensar. El pensar es ley de diseño. Atención. El libre albedrío con el que somos concebidos no es por casualidad. Nada nuestro es por casualidad. No estoy hablando de destino. Estoy hablando de ley de diseño, de funcionamiento. Cada uno de nosotros aquí tiene una profesión en la que nos desempeñamos, ojalá, debidamente. Es lo mismo. Entonces, esta ley de diseño hay que presentársela a un pueblo que no se le permite pensar. Y entonces, escuchamos los mandamientos y mandamientos. Tienes que... Entonces, tienes que guardar el sábado, tienes que honrar, o sea, puro en el tiempo, en español, ¿cómo se diría? Imperativo. Gracias, gramática, muy bien el español. El tiempo imperativo, hacer. Vamos a leer el párrafo de mensajes selectos que les mandé. De paso, por favor, repasen todo esto porque es un montón de párrafos, yo sé, pero quiero que veamos el que dice: la ley es una expresión de la idea de Dios. Sí, ahí. Se encuentra en el primer tomo de mensajes selectos, página 277, primer párrafo. A ver, en voz alta. La ley de los 10 mandamientos no ha de ser... No, la ley es una expresión. Más abajo, sáltate. La ley es una expresión del pensamiento de Dios. Cuando la recibimos en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales, por encima de las tentaciones que llevan al pecado. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezos. Salmo 119, 166. Aquí habíamos dicho esta palabra. Aquí cuando yo les pregunté, ¿qué viene a su mente cuando ven ley y gracia? Paz, ahí está. La ley es una expresión del pensamiento de Dios, una expresión del pensamiento de Dios. Dios piensa de esta manera. Dios es. Súmense. El creador del universo piensa así. El creador del universo, no Bill Gates. Bill Gates puede ser millonario, pero este ser es infinito. Este ser creó a Bill Gates. ¿Cómo le puede ir mal cuando se conectan con él? Éxito garantizado. Ok, vamos a seguir con el siguiente párrafo, porque Elena de White es interrogada y le dicen, bueno, ¿qué pasó con quién tiene la razón? ¿Y qué responde ella? Vean, por favor, el siguiente párrafo, mensaje selecto, página 274, primer párrafo. ¿Cuál? Se me pregunta acerca de la Sí, ley. sí, sí, sí. Se me pregunta acerca de la ley en Gálatas. ¿Cuál ley es el ayo para llevarnos a Cristo? ¿Cuál ley es el guía para llevarnos a Cristo? Contesto, ambas, la ceremonial y el código moral de los mandamientos. Ahí está la respuesta. Las dos, porque son la misma cosa. No se contradicen. Ok. La pelea
esta de la ley moral o ceremonial, realmente la raíz de ese problema es si la ley de diseño es igual o diferente ¿La ley moral? ley ¿Ritual? no ley moral, ley humana. Humana. ¿Cuál es la ley? Ok, ¿qué es ley humana? La ley de hombres, ley de hombres. Ley de los hombres. ¿Qué significa eso? Constitución. Lo que significa esto es cómo funciona la ley de Dios. Funciona la ley y ese es el problema de 1888. ¿Cómo funciona la ley de Dios? ¿Funciona como las leyes humanas? Bueno, esa es la gran pelea. Y la respuesta es evidentemente que no. Sin embargo, nos vamos a las ramas y hablamos de conductas y de méritos y de expiación, la palabrota. Y digo palabrota porque han hecho una desgracia con esta palabra tan salvífica. Expiación. ¿Y por qué la han desgraciado? Porque han dicho que esto, o sea, se han basado en esto. La paga de pecado es muerte. Y utilizan estos versículos con una perspectiva indebida. El versículo es claro, pero ¿con qué ojos, con qué anteojos estoy leyendo? Y dan un enfoque muy negativo y distorsionado, de tal manera que Dios pareciera que fuera Un enfoque de ley sin gracia. mi amor. No estoy hablando de permisividad, estoy hablando de cómo manejamos el pecado, el mal. ¿Lo abrazamos o hacemos uso de nuestra conexión con Dios? Porque enseguida, cuando nosotros estamos conectados con Dios, enseguida nos damos cuenta de cuán lejos hemos vagado de Él. Pasó hasta el día de hoy, usamos una expresión que decimos hay que guardar la ley. Y yo no estoy de acuerdo en eso. Hay que, ahí está el hay que. Porque ningún ser humano puede guardar la ley de Dios. Por esto, porque nacemos defectuosos. Pero tiene una función de ley que no es entonces para salvarnos, sino para mostrar, como digo la hermana. A ver, los valientes cuando salieron de su casa se miraron en el espejo antes de salir. Por supuesto. Y yo tengo ese conflicto porque la iglesia insiste que hay que guardar los 10 mandamientos. No, porque entonces te estás yendo por otro lado de Claro. la lista y entonces estás perdiendo de ojo a Jesús y eso es algo muy... Se frustra el ser humano y yo lo hacía con mis hijos y era una frustración, pero gracias a Dios que ahora podemos ver de esa manera y disfrutarnos. Entonces la ley es una bendición, ya no es una maldición, una carga. Entonces, ¿nos salva el espejo? No, ¿Qué nos salva? El gracias peine. a Dios. El peine. El peine nos salva. El peine no nos salva. Nos salva de estar feo. No. No. El peine no nos salva de estar feos. Nosotros mismos. Y el maquillaje nos salva de estar feos. ¿Qué nos salva? Gracias. Con respecto a la ilustración. Nosotros, la acción que tomamos. En la descripción. En la comprensión de que Claro. yo necesito una medida. Necesito un parámetro en el que yo me voy a medir para asegurarme. Pero nadie se pregunta si me puse desodorante. No. Bueno, en este clima.
¿verdad? Hígado todos los días del año, húmedo. Entonces la gente quiere eso, no aromatizar. ¿Sabes qué? Mirando la lección, podemos, Dios maravilloso, descubrimos cosas más impresionantes, porque en el contexto de Deuteronomio, cuando Dios te habla a un pueblo que eran esclavos, que no podían ni vencer ni entender, que eran personas sumidos totalmente. Completamente. Y entonces cuando Dios los libera, los saca de su condición, y la lección hacía una pregunta: ¿qué ellos hicieron para que Dios los salvara? Nada. Simple y sencillamente Él decidió venir a tomar a las personas, guiarlos y darles comer el maná, abrir el mar, darles agua. Y una vez que ya fueron liberados, entonces Dios dice: ahora les voy a revelar más amplio principio. Ok, pero vamos más atrás. ¿Por qué? ¿Por qué escoge Dios al pueblo de Israel? No. Yo pienso que es la expresión más gráfica de la condición del pecado. Porque desde que Adán y Eva cayeron, sabemos de que fueron ellos sumisos a Lucifer, pero no había manera de cómo. Entonces, cuando el pueblo hebreo ahora es esclavo literalmente, no había fuerza militar. Pero había otros, ok, sí, pero habían otros pueblos también. O sea, Abraham era de Ur de los Caldeos, era un babilonio, o sea, venía de Irak, venía de un lugar que Pero era... quizás no vivía en la esclavitud como el pueblo hebreo. Ok, pero ¿para qué el pueblo de Israel, para qué es? ¿Para qué? ¿Para qué es llamado? Bien, Dios los llamó de tal manera que ellos tenían que ser los que tenían que portar la antorcha de la gracia y revelar el carácter de Dios a través de la ley de los 10 mandamientos. O sea, el pueblo hebreo fue sacado de esa condición para revelar quién es ese Dios que libera, que saca al hombre de esa condición. ¿Cómo? Por gracia. Sí, pero ¿cómo? ¿De qué manera iba a utilizar Dios el pueblo de Israel? Transmitiendo el conocimiento. A ver, ¿por qué nacieron ustedes? ¿Saben por qué? Tenía Se que me venir, encanta Les la altura de su vida. agradezco. No me asusten, por favor. tenía que venir el Mesías, ¿no? ¿Ah? El Mesías. Ahí está, ahí está. Que lo diga. El Mesías tenía que ¿Cómo venir. Damas y caballeros, queridos hermanos y hermanas, tenemos que entender que Dios es un Dios creador de amor y de relación. Y Él dijo, bueno, vamos a empezar para que yo me iguale con ellos, voy a hacerlo a la velocidad de ellos, a la velocidad de seres defectuosos. Pero lo voy a lograr. Y ya había un plan, una ley en esto, había un plan diseñado para el rescate de la raza humana. Entonces, por ley de diseño, se establece el plan de redención. Se utiliza un pueblo humano y se mantiene la avenida de la llegada del Mesías abierta. Ok, entonces, una vez Dios se hace hombre, entonces todo esto se manifiesta de una forma palpable, sencilla y real. Y por eso así fue como empezó a crecer la iglesia primitiva. Entonces cada uno de nosotros tiene una vivencia con el Señor y reconocemos eso. Vayamos al siguiente párrafo. Cada órgano tiene su función. Ley de diseño, aquí, que no es lo mismo que la ley de los hombres, como la ley humana no funciona. Cada órgano tiene su función y nuestro Creador se ha comprometido a mantener nuestros órganos en una condición saludable si obedecemos las leyes implantadas en nuestra naturaleza. Las leyes que gobiernan la naturaleza física son tan verdaderamente divinas en su origen y carácter como las leyes de los 10 mandamientos. El hombre está hecho con temor y maravillosamente, porque Jehová ha escrito su ley. Ha inscrito Su ley por su propia mano poderosa en cada parte de la estructura física. Ok,
su ley por su mano propia. Mano poderosa en cada parte de la estructura física. Cada célula nuestra es diseñada por nuestro Creador. Muchos están enfermos que podrían estar bien si cooperan con Dios, entregando el alma, el cuerpo y el espíritu a su control. Porque para tener salud debemos mantenernos en armonía con la ley de Dios. Tener las manos limpias y un corazón puro es tener paz y satisfacción mental. Y esto es propicio para la salud. Ok, y quiero hablar de esto. Armonía, armonía, armonía. Armonía. ¿Qué es armonía? Armonía. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué implica la armonía? Orden en tiempo, espacio. Unión. ¿De qué manera unión? ¿Qué tipo de unión? Es una unión. Será una unión ¿Sala? impuesta. Algo. Será una unión libre. Que no es lo mismo lo que se tiene como una unión libre. No es lo mismo. Será una unión De atracción libre. con miedo. ¿Qué es armonía? Yo creo que alguien que sabe de música puede decir que es armonía. En una orquesta, todos los instrumentos esa es armonía. funcionan Muy bien, con eso, armonía. eso es una armonía Nadie toca. auditiva, ¿verdad? Ujú. Y los constructores, los arquitectos, los ingenieros, hablan de armonía. ¿O qué otra palabra utilizan? Diseño. ¿Verdad? ¿Pero qué tipo de diseño? Un buen diseño. Me imagino que hablas tú de armonía integral entre el hombre y Dios. Ok. Integral. 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 ¿Qué significa integral? Completa. Mucho. ¿Ah? Plena. Todo. Total. Total. Plena. Completa. Dicen los gringos sin arruga alguna. ¿Verdad? ¿Te acuerdas cuando nos tocaba hacer las camas? No sé quién les hace sus camas ahora. Pero pues cuando se nos indicaba hacer la cama y cómo debía quedar la sábana superior. Sin arrugas. El diseño nos rodea. El diseño nos... Estamos saturados de diseño. Pero estamos saturados de un diseño También, sin armonía. pero el diseño también te condiciona. Bien. ¿El diseño nos condiciona o será que el diseño, porque fíjense, será que el diseño nos condiciona o nosotros condicionamos al diseño? ¿O estamos condicionados? Estamos condicionados. Volvemos a lo mismo, ahí está. Como tenemos esta naturaleza caída, entonces ya vamos mal, ya vamos a hacer, y entonces la armonía pasa de algo bonito, integral, completo, a desarmonía. Y hay mucha gente, muchas composiciones que son también hechas, pero suenan horribles y dan angustia. Muchos cristianos estamos así. Y muchos cristianos estamos así por esto. Este es el problema. Cuando yo uso la ley para decir tú, ella o yo mismo, entonces, ¿qué es lo que ocurre?
una desarmonía interna, nos enfermamos, y eso es lo que es. La enfermedad es un desbalance. Es un desbalance que demuestra que el buen diseño fue interrumpido, fue desarreglado, Hay un daño integral. fue dañado, fue afectado negativamente, fue desnutrido. Salud y santidad van a la par. Salud y santidad. Y la única forma de lograrlo es conectarnos a la vida verdadera. Ok. Vamos a ir a... Les envié un montón de versículos que hablan de la gracia. Pero la forma de entender la gracia es bajo este prisma de diseño, porque si no vamos a caer en lo mismo que caímos en 1888. O sea, no es nada nuevo. Estamos en la misma situación. Muchos creemos que debo ayunar para que Dios me escuche. Tengo un problema, voy a ayunar, voy a orar, voy a pedir oración. Y empezamos a llamar a personas y empezamos. Fíjate que pasó esto, tengo un problema, tan largo, no te voy a aburrir, ora por mí, ora por mí. Entonces, como que la oración corporativa tiene su momento, el ayuno corporativo tiene su momento. Pero si yo entiendo esa oración, como entiendo la fuerza, vamos a hacer fuerza, o vamos, las palabras teológicas, vamos a hacer un clamor. Y escuchamos a muchos cristianos que dicen, vamos a ir a la iglesia porque vamos a hacer un clamor. Entonces, esto implica lo mismo que cuando Elías estaba con los profetas de Baal. Estos profetas empezaron a bailar y a vociferar, esperando milagros y todo eso. Y entonces, Elías decía, no los escuchas, denle más duro. Pero nosotros pensamos que somos mejores que esos profetas de antaño. Y hacemos lo mismo. Si Dios me concede esto, le voy a dar esto. Segundo nivel. Y estamos en este nivel del conocimiento de Dios, en el nivel de trueque. Doy esto a cambio de esto otro. Como si yo pudiera Doblar de la negociar mi bienestar. Como si yo tuviera algo mejor para darle a Dios, para convencerlo, porque es tan bruto que va a caer en la trampa de Gordiflón, en mi trampa. O sea, la narrativa nuestra. Entonces, es increíble, y esto lo hacemos todos los días, todo el día. Y esparcimos el mensaje del tercer ángel, que es, pórtense bien porque Cristo viene pronto. Nos olvidamos que Cristo está conmigo, que Cristo me quiere guiar, que Cristo quiere bendecirme, que Cristo me está hablando. Lo que pasa es que nosotros, a pesar de que representamos el movimiento que Dios inició, porque realmente, proféticamente, es un movimiento maravilloso, yo digo que nuestra teología todavía está dañada con todos esos movimientos antes de 1844, que había muchísimos movimientos cristianos. Todavía nosotros llevamos esa levadura y tocan en la armonía con Dios. Y entonces queremos hacer muchas cosas en favor de Dios. Por ejemplo, dicen, hay que hacer cadenas de oración, hay que hacer obra misionera. Lo están oyendo. Hay que orar, hay que ser pequeño, hay que ser muy familiar, pero es como que nosotros tenemos que forzar a Dios con el tiempo
Y yo practicaba todas las cosas porque yo crecí dentro de la iglesia, hace mucho que conocí aquí en Estados Unidos. Y era una frustración terrible. Y cuando yo meditaba, digo, esta cosa es una carga emocional, mental. Y yo no estaba de acuerdo, pero lo hacía porque la iglesia lo enseñaba que hay que hacer eso. Y yo entendí eso, que nuestra teología está todavía con esas levaduras que no es divina. Entonces yo ahora estoy entendiendo, comprendiendo, leyendo y yo digo que Dios está revelando y el asunto es hay que... Pero ¿por qué Dios está revelándose en tu caso? ¿Por qué? Es que antes No se había revelado antes. Sí, lamentable que el hombre no cooperaba o el hombre no tenía la capacidad de... Habla de ti, habla de ti. Sí, bueno, en el caso mío, Jesús dijo una cosa interesante, no se puede poner vino nuevo en un odre viejo, dice él, de tal manera que no funcione el asunto. Entonces, Dios quiere que nosotros tenemos que dejar de aprender muchas cosas que no es correcto. Ok, empezaste bien y terminaste. Bueno, lo que quiero decir es que Dios quiere revelar más plenamente la verdad del conocimiento. Continúa. De tal manera que el hombre, según cómo se va revelando, se debe de vivir bajo esos principios. Yo pienso que eso. Yo sé que esta palabra se utiliza, ya, como dicen los gringos, me disparen en el pie. Y eso es lo que sucede. O sea, ahora yo disfruto más la vida cristiana. Disfruto más. Pero tú la disfrutas, ¿por qué la disfrutas? Por Tienes que saber por qué. Por lo que, todo lo que hemos leído, cuando Dios revela esas cosas y uno lo entiende, entonces uno ve eso. Pero ¿cómo lo entiendes? ¿Qué te capacitó para entenderlo? ¿Puedo decir algo? Te permitiste, Ok, por acá dijeron de conocimiento, eso tiene su rol. te permitió aprender una perspectiva diferente, una teología diferente. Te diste permiso de. Te diste permiso, a ver. Bueno. A ver. Pero no. Encontró su libertad en Jesús. Encontró su libertad en Jesús. ¿Cómo? Está bien, poderoso, poderoso. Y quiero que vayamos al punto de partida. Están bien, están cerquita. El Espíritu Santo se lo reveló. Se lo revela. ¿Y qué pasa después? Porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios es eterna. Él tiene esa realización. ¿Y qué hace? El siguiente paso es decidir. La palabra es decidir. Bueno, Toma una decisión. Y eso es lo que te permite recibir el corrientazo. por eso dije, te diste permiso. Y eso es lo que empieza a hacer limpieza. Esta pequeña gran palabra que está contenida adentro de la ley de diseño. Nosotros somos creados en libertad y vamos a funcionar en libertad. Dios quiere que funcionemos en libertad. Él no quiere que estemos funcionando con miedo apenas, y por eso le dijo a los pastores el ángel, no teman. O bajo órdenes. Ajá. El verbo, el aire. Claro. Acaten, Imposición. obedezcan. Como nos enseñó España. Juicio. Ah. Desde niño. Pero esto no es de España, claro. Yo siempre hablo de España porque es lo que tenemos más conocido, pero esto es de Grecia, y esto es de Italia. Entonces, imagínense. Las cuatro civilizaciones. Las cuatro civilizaciones son civilizaciones bien fundamentadas y bien arraigadas en todo esto. no solamente arraigadas, pero bien establecidas y bien cáusticas. El que se portaba mal. Cáusticas significa abrasadoras o quemadoras, que queman. Entonces, esto... Ok, muy bien. Vamos a terminar.
quiero terminar con... Realmente yo creo que iba a hablar de Abraham, pero ya ustedes me lo hicieron fácil. Me lo hicieron muy fácil. Y entendieron, creo que lo entendieron. Lo que sí les voy a suplicar es que todos estos párrafos que les envié, por favor, léanlos, todos los versículos. Alejandra los va a asistir si ustedes no están en el WhatsApp. Entonces, eso. Vamos a orar. ¿Quién desea orar? Adelante, Ruth, vamos a orar. Querido Dios, que estás en el cielo, gracias, Señor, por estar en tu casa. Gracias por habernos asistido, por habernos formado y por permitir, Señor, que estemos en el camino. Ayúdanos a respetar, ayúdanos a vivir en tu presencia y que podamos, Señor, no desanimarnos por las pruebas diarias, sino que día a día podamos seguir preparándonos para encontrar. Bendice a nuestros familiares, a nuestros vecinos, que puedan conocer el amor que tú diste en la cruz, que podamos ser canales, Señor, para ayudar a los demás. Bendícenos como pueblo, como iglesia, como hijos tuyos, que tu amor pueda manifestar en cada momento de nuestra vida. En tu nombre, Señor, quédate con nosotros, especialmente con los enfermos, y con Jesús, ven pronto.